5.2. Diferenciación como estrategia. Es bien sabido que diferenciarse es una de las estrategias más eficaces para obtener resultados de largo plazo. Entre otras cosas, porque diferenciarse permite ser primero, atributo fundamental para el éxito en marketing. Es preferible ser primero que ser el mejor, dicen los expertos, Aries y Jay Trout, y lo sustentan con muchos ejemplos del mundo de los negocios. A pesar de esta realidad, tenemos la inclinación a hacer lo mismo que los competidores, esperando obtener un lugar en el mercado. Hay un cierto número de empresas que utilizaron este principio para crear valor en lo que hacen, a partir de una visión original más que en las propiedades de un producto nuevo en sí mismo. Como ejemplo más conocido, podemos citar el de McDonald's en comidas rápidas o la cadena Starbucks con su creación de un ambiente diferente donde disfrutar un café. En Uruguay, una empresa desarrolló el modelo de preparar chorizos al pan en un muy cuidado carro, con todos los posibles aderezos y confiabilidad en la higiene del proceso. El galleguito dio comienzo a un modelo de negocio. Es interesante tener en cuenta que si como personas hacemos lo que es corriente, habitual, no conseguiremos sacar la ventaja. No seremos primeros en ninguna categoría en la mente de nadie. No es posible diferenciarse haciendo lo corriente. Hay que apelar estratégicamente a hacer cosas diferentes o a cambiarlas diferente. Esto lo podemos hacer en nuestro pequeño mundo, el de nuestras relaciones directas. Me refiero a que no necesariamente debemos pensar en revolucionar un gran negocio o toda una profesión para ser diferentes en términos de mercadotecnia. El concepto se aplica a lo que hacemos en nuestra actividad habitual. ¿Qué cosas hacer para ser primeros y diferenciarnos? Aquí presento una lista no excluyente de 10 atributos personales que hacen al posicionamiento y a una posible diferenciación. Lo corriente, tener los conocimientos suficientes para un trabajo. Lo diferente, tener más conocimiento que los demás para el trabajo. Lo corriente, no respetar los tiempos acordados. Lo diferente, ser puntual, respetar los tiempos propios y ajenos. Lo corriente, dar lo justo de acuerdo a la compensación. Lo diferente, dar algo más que lo exigible por la compensación. Lo corriente, expresar conductas que surgen del carácter normal. Lo diferente, controlar el carácter natural, expresando conductas empáticas. Lo corriente, no comprometerse con opiniones o acciones distintas a las de la mayoría. Lo diferente, aceptar los compromisos que generan las opiniones y acciones diferentes. Lo corriente, cumplir con las responsabilidades. Lo diferente, aplicar mejora continua al quehacer personal. Lo corriente, evitar tomar riesgos con cosas nuevas, trabajo, estudio. Lo diferente, estar dispuestos a tomar riesgos razonables. Hacer lo que está de moda. Lo diferente, hacer lo que cree conveniente. Lo corriente, respetar los contratos. Lo diferente, respetar los acuerdos, la palabra. Lo corriente, resistir a los cambios. Lo diferente, fomentar los cambios que signifiquen beneficios. 5.3. Los mensajes del entorno. Me gustaría comentarle en esta sección una disciplina que en marketing se conoce como bench marketing. En rigor esto, que es un anglicismo, significa comparar. Como estrategia empresarial, fue desarrollada hace más de 30 años en los Estados Unidos por ciertas empresas que veían con inquietud profesional el éxito de sus competidores. Decidieron entonces investigar cuáles podrían ser los motivos del buen resultado de otras empresas, ya fuera en investigación y desarrollo de productos, crecimiento en participación de mercado, posicionamiento muy exitoso, procesos innovadores, etc. En realidad, aunque etimológicamente benchmarking sea comparar, en la práctica empresarial es identificar en la competencia cuál es la clave de su éxito y así replicarlo. En este sentido, hay compañías que reclutan personal egresado de otras a quienes tienen en la mira, a fin de obtener de primera mano la información. También procuran datos de las auditorías, que son empresas que estudian el resultado y los procesos en algún sector del mercado.
La clave de todo este tema del benchmarking es la interpretación de los datos. Hay que saber apreciar la situación del competidor en su totalidad y comprender la esencia de su ventaja competitiva. En síntesis, hay dos grandes categorías de atributos a observar: los que tienen carácter cuantitativo y aquellos de tipo cualitativo. Los primeros son medibles a través de números, por ejemplo, productividad, rentabilidad, participación de mercado o inversión. Los cualitativos, en cambio, son conceptuales y no siempre son tan claros y lineales de valorar como interpretar datos numéricos, porque pueden incidir en muchos aspectos del posicionamiento, difíciles de valorizar. Es lo que ocurre con aspectos como el nivel de compromiso del personal, su motivación, integración, creatividad, libertad de acción, actitud frente a los desafíos nuevos, comunicación, etc. En relación al benchmarking aplicado en la estrategia personal, le diré que le tengo más confianza que como estrategia empresarial, básicamente porque es mucho más sencillo identificar y entender los factores clave en el éxito de una persona que los de una empresa, la cual presenta una serie de interacciones y códigos no siempre detectables por un observador externo. Quizás esté pensando que todo esto está muy bien en la teoría, pero que estudiar el éxito de otra persona no le asegura nada porque usted es diferente, tiene otra historia, otra realidad, etc. Esto es cierto, pero también lo es el hecho de que efectivamente es posible identificar e interpretar factores de carácter estratégico, no tácticos, que sean facilitadores del éxito personal en cierta disciplina. Al fin de cuentas, ese es el método que emplearon los creadores del concepto Programación Neurolingüística o PNL. La PNL es una disciplina actualmente muy conocida en las áreas del aprendizaje, la comunicación y la psicoterapia. En esencia, es un modelo muy útil para entender la interrelación entre el sistema nervioso, el lenguaje y la conducta de las personas. ¿Sabes cómo se originó? A través de un proceso de benchmarking realizado por los investigadores norteamericanos Richard Blander y John Grinder, quienes se propusieron analizar los factores determinantes del éxito profesional de 3 terapeutas de su país: Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls. Estos terapeutas tenían resultados consistentemente mejores que sus colegas, y lo que hicieron Blander y Grinder fue analizar por qué y si existía una correlación entre ellos. Si bien el fin de los investigadores no era competir en la psicoterapia, el método que utilizaron es de mercadotecnia. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que usted es técnico en informática, con una preparación dentro del promedio y le gusta su trabajo. Busque a una persona a la que pueda considerar un modelo de éxito en el rubro de la informática, ya sea porque es un referente, porque obtiene buenos ingresos, es codiciado por los potenciales clientes y disfruta lo que hace. Intente conocerlo poniéndose en esa actitud abierta que tienen los niños con sus maestros, captando lo que dice, hace y siente, cómo se comunica, qué actitudes tiene, etc. Lo importante es relevar la totalidad de la información y no quedarse solo con lo más llamativo o con aquello que se identifica con lo que usted cree que es bueno. Luego, procure sacar la esencia de ese conjunto de elementos observados. ¿Qué hace a ese técnico muy exitoso? No importa en esta etapa que comparta o no sus puntos de vista, no debe filtrar datos. La siguiente etapa es analizar cuáles de esos aspectos clave en el éxito de esa persona son aplicables para usted, total o parcialmente, sin que pierda su destino. Este benchmarking como estrategia personal es sumamente útil en cualquier campo de actividad. Basta tener la humildad necesaria para reconocer a priori que no somos los exclusivos dueños de nada y que siempre tenemos mucho que aprender de las personas que triunfan. Como en tantos otros aspectos de la vida, la información para una buena estrategia está ahí, al alcance de la mano, cuando hay oportunidad de benchmarking. La trampa es que siempre resulta más tentador despreciar al competidor o culpar a su suerte o a sus ventajas que aprender de él. Recuerdo la primera vez que asistí a un seminario de capacitación empresarial fuera del país, dirigido a supervisores de ventas. El modelo de capacitación que conocía hasta entonces era el que había visto en la universidad, que básicamente consistía en clases magistrales con mucha información, comunicación en un solo sentido, donde los alumnos poco o nada aportábamos.
me encontré con la sorpresa que a nivel empresarial existía otro posible modelo educativo, y tuve la buena fortuna de ver docentes muy exitosos que disfrutaban de su trabajo. La esencia era motivación, empatía y comunicación en dos sentidos, es decir, nada que ver con la idea de capacitación que traía. Al regreso y tan pronto hubo ocasión, puse en práctica el modelo que había visto dentro de mis posibilidades y realidad, pero procurando respetar la esencia. La verdad es que resultó sorprendente el impacto en la gente y la respuesta. Creo que fue posible hacer esto porque entonces tenía la buena condición del novato, esa que le lleva a uno a tener una actitud contemplativa con la que es mucho más fácil aprender. En 20 años de trabajo de capacitación a nivel empresarial, he comprobado que solo aprende algo aquel que cree que puede aprender algo, el que tiene la actitud de humildad. Cuando una persona asiste a un seminario con la actitud de «ya lo sé», es muy probable que no aprenda nada, independientemente de lo que le ofrezcan. Por oposición, cuando la actitud es «algo voy a aprender», es altamente probable que se lleve alguna enseñanza que, quién sabe, pueda ayudarlo en forma trascendente. Esto independientemente del nivel de conocimiento y experiencia que se tenga. Igual ocurre con el benchmarking personal. Si cree que ya lo sabe todo sobre actitudes, trabajo y posicionamiento, las posibilidades de aprender pasarán frente a usted sin que pueda siquiera verlas. La primera y principal razón es la soberbia. 5.4. Errores con el benchmarking. Al igual que con cualquier otra actividad de carácter estratégico, con benchmarking se pueden cometer errores. El más común es intentar copiar un modelo exitoso tal cual lo realiza otro. La falla es que un modelo resulta exitoso en función de quien lo lleva adelante. Su realidad de mercado, su experiencia, posicionamiento, etc. Si lo que se pretende es copiar una receta, bien puede no funcionar aplicada a otra realidad para la que fue concebida. La solución para esa posible dificultad es en primer término apreciar y comprender la esencia del suceso, y no solo la apariencia. Por ejemplo, supongamos que a usted le toca el desafío nuevo de dirigir personal. Decide hacer algo de benchmarking y estudiar cómo hace un buen jefe que conoce. Comprueba que la gestión de ese jefe es muy exitosa, porque consigue liderar a su personal, motivarlo, comprometerlo y desarrollarlo. Entonces la clave será identificar qué conocimientos, habilidades y actitudes de ese jefe aparecen como pilares de su éxito, cómo los lleva a la práctica y con quién. Es decir, qué características tiene su gente en cuanto a experiencia, tipo de trabajo, cultura, etc. Luego tendría que analizar cuáles de las características exitosas podrían ser aplicadas por usted como jefe para la realidad de su personal. Si tiene la convicción de que algo podrá aplicar, es altamente probable que encuentre la mejor manera de hacerlo. Detectar la esencia del buen resultado y procurar su aplicación ayuda en gran forma a adoptar la posición de un observador neutral para apreciar la totalidad de la información sin pasarla por los naturales filtros que operan cuando estamos involucrados en algo. Para captar la esencia se hace necesario no filtrar ni seleccionar. Otro error común con el benchmarking es hacer tantas adaptaciones al modelo exitoso que finalmente quede desvirtuado. Por ejemplo, si se es comerciante y comprueba que el éxito de un competidor radica en su excelente comunicación con los clientes, ya que lo encuentran siempre disponible para asesorarlos y además parece hacerlo de muy buena gana, con gran solvencia y dedicación. El error de adaptar sería intentar reproducir este modelo, pero sin estar en el negocio. De manera que con directivas adecuadas, los empleados procuren una excelente comunicación con los clientes, porque esto hace la diferencia. ¿Es igual para el cliente que lo escuche y asesore un empleado? ¿Tienen los empleados la actitud correcta? ¿Tienen los empleados el tiempo para hacerlo bien sin descuidar sus trabajos actuales? En síntesis, no se trata de importar un modelo y adaptarlo como quien instala un software en la computadora. La tercera dificultad es que el empleo de benchmarking en estrategia personal requiere de un esfuerzo para promover cambios en uno mismo. Partamos de la base que quien lleva adelante un modelo exitoso probablemente se siente muy cómodo con él. Por su personalidad, experiencia y conocimientos lo vive con naturalidad.
Si usted va a procurar replicar en su vida la esencia de ese modelo, deberá ponerse en condiciones de conocimientos, habilidades y actitudes apropiadas, y esto conlleva una inversión de recursos, especialmente su tiempo. Para que esté en condiciones, todos podemos apreciar el desempeño de personas que son exitosas. Sin embargo, pocos están dispuestos, si llegan a entender cómo hacerlo, al esfuerzo para alcanzar resultados del mismo nivel, ya sea porque requiere mucha más preparación que la que tenemos, mayor dedicación, dejar de lado ciertos aspectos del carácter o tomar un riesgo. El benchmarking también requiere un poco de inspiración y mucho de transpiración. 5.5. La paradoja del modelo equivocado. Ya que estamos hablando de modelos, quiero referirme al modelo equivocado, aunque obviamente nadie lo elige en forma voluntaria. He comprobado en diversas áreas de actividad que muchas personas tienden a repetir modelos que los impactaron en sus comienzos, aunque estos hubieran sido altamente insatisfactorios o reprobables por sus resultados. Por eso lo califico como paradoja. Es algo así como grabar una mala melodía cuando las pistas están en blanco. ¿Esto les sorprende? Ocurre en el área de administración de recursos, por ejemplo, cuando se toma como válido el ejemplo que se vivió al comenzar. Puede que el mismo fuera ineficiente, pero, de alguna forma, se constituye en un modelo conocido y replicable naturalmente. Descuido al manejar los gastos. Liberalidad excesiva. Tendencia a las soluciones fáciles, como cambiar equipos en vez de repararlos, etc. En el área de los recursos humanos, algunas personas adoptan una posición arbitraria y autoritaria, como jefes cuando su primer jefe se comportaba de esa forma. Más allá de reconocerlo como alguien que les dejó una muy mala impresión, terminan replicando el modelo. Otro tanto ocurre con los docentes y el prototipo que transmiten a sus alumnos y con los padres. Hay en nuestro aprendizaje una especie de vulnerabilidad cuando se trata de grabar como modelo las primeras experiencias, en especial si éstas son prolongadas en el tiempo. Es conveniente estar atentos a este fenómeno y evitarlo. Representa la antítesis del benchmarking y, a diferencia de este, no se hace como resultado de algo racional y trae como consecuencia la replicación de ineficiencias. 5.6. Una visión diferente, el benchmarking interno. Hemos visto que benchmarking es comparar y se aplica a los competidores. Pero si la esencia es replicar lo que mejor funciona, ¿por qué no hacerlo sobre uno mismo? Quiero decir que todos tenemos áreas de actividad personal en las que somos más exitosos, ya sea en ciertos trabajos, deporte, relaciones sociales, arte o con algunas personas en particular. Lo que llamo benchmarking interno se refiere a detectar los aspectos más trascendentes de aquellas cosas que hacemos bien, con resultado de acuerdo a las expectativas y que producen satisfacción. Es muy posible que en las referidas actividades estemos poniendo en marcha estrategias muy adecuadas, aún sin ser conscientes de ellas. Si procura develar cuál es la esencia de esos buenos resultados que obtiene en particular en esa área y quizá no en otras, estará en una buena posición de replicar los factores positivos para cambiar resultados adversos. Así como una empresa puede analizar su accionar en las áreas o departamentos que mejor desempeño tienen, o con productos en especial, aprender de ellas y difundir las cosas buenas. Usted puede hacerlo con sus diferentes actividades. Para lograr esto, hay que aprender a develar las claves de los buenos resultados. Es uno mismo y en vez de buscar la explicación en el entorno favorable o la suerte. ¿Pensar que la clave puede estar en sus manos? Piense lo que ocurre con algunas personas que conozca, muy exitosas en un área en particular y deficiente en las otras. ¿Qué ocurriría si fuera capaz de utilizar los comportamientos clave que lo hacen exitoso en los otros ámbitos de su vida? ¿Puede usted hacerlo? 5.7. Empatía, un concepto fundamental en el campo estratégico. Empatía significa la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Es una idea de gran trascendencia en las comunicaciones interpersonales, y se insiste en ella porque implica una actitud que siempre nos cuesta esfuerzo. Cada uno está naturalmente inclinado a pensar primero en sí mismo, sus necesidades, deseos y prioridades.
Por ello, eso de poner en primer término a consideración los intereses de otro y desplazar los propios parece antinatural. Sin embargo, no tenga ninguna duda, es altamente efectivo. La misma trascendencia que posee la empatía en el campo de las comunicaciones la tiene en el área de las estrategias. Pero al igual que ocurre en las comunicaciones, también es difícil empatizar, porque cada quien piensa en términos estratégicos desde su visión. Esa condición determina que cada uno proyecta sus propios valores como si fueran los valores, condicionando también lo que cree deberían ser los valores de su target y sobre esas premisas construye su estrategia. Digamos que el target o blanco es todo aquel que pueda ser destinatario de nuestra estrategia personal. Si logra aplicar empatía, conseguirá conocer a su target, sus realidades, prioridades y paradigmas y estará más cerca de compartir su visión del tema y tendrá entonces muchas más posibilidades de plantear una estrategia acertada. Lo que es más importante aún, es muy probable que la empatía lo estimule a cambiar ciertos aspectos de su personalidad, que con la lógica del otro, su target. No solo no son buenos para la estrategia, sino que significan una descalificación, y verá entonces cómo se abren puertas que parecen infranqueables, se consiguen actitudes más permeables y se allanan los caminos del entendimiento. Creo que con demasiada frecuencia alguna gente dedicada al marketing se olvida de la empatía, porque está educada y ejercitada en analizar los mercados para sacar conclusiones y desarrollan fuertemente el valor de su punto de vista, desde el cual muchas cosas pueden llegar a ser incomprensibles e incluso invisibles. Hay una cierta correlación entre los éxitos que se pierden y la pérdida de empatía, porque si el factor soberbia entrara a tallar en forma imperceptible, pero progresiva. En consecuencia, lo que propongo es emplear algo de tiempo en procurar tener la misma visión que tiene el target, aprender a razonar y sentir como él, intentar entender sus valores y así estar en sintonía, la mejor posición para una propuesta estratégica. Mientras trabajaba como gerente de marketing de una empresa farmacéutica, tuve la creciente sensación de que el trabajo de escritorio me había situado demasiado distante no solo de los clientes directos, farmacias, instituciones de salud y médicos, sino de la gente que consumía nuestros productos. Opté por seleccionar un grupo de farmacias a las cuales visitar personalmente, y con esa excusa pude ver, oír, sentir y palpitar la realidad de los usuarios en su medio natural. Muchas de las cosas que percibí con esa experiencia no estaban en las auditorías de mercado, y esto se debe a que una auditoría no es una perspectiva de 360 grados, sino apenas conclusiones estadísticas de aquello que fue relevado. La referida experiencia me permitió entender muchas cosas, investigar otras y sobre todo acercarme un poco más a eso tan anhelado en marketing, conocer el target. Esto es lo que el reconocido experto en marketing, Sir Tom Wise, llama gestión itinerante, no para que el gerente o dueño de la empresa vayan al campo a hacer el trabajo de sus colaboradores, ni a sacar provecho de su mayor nivel de autoridad, sino para escuchar, ver, sentir y empatizar. Esto hace posible tener una visión del negocio más aproximada a la que tiene el target y así imaginar y desarrollar propuestas que superen la visión míope del escritorio, siempre cómodo y con aire acondicionado. Ocurre en los negocios que a veces la solución a un problema la aporta alguien que no tiene que ver con el tema, lo que se conoce como outsider. ¿No será que esa persona tiene una mejor perspectiva que los propios involucrados? Para mejorar la perspectiva, hay que cambiar de posición. ¿Por qué no hacerlo con el target personal? 5.8. Las actitudes en la estrategia personal. Como sabemos, las actitudes personales se manifiestan en conductas. Nuestras conductas son observables por los demás, aunque no digamos nada. Es por ese motivo que resulta complicado disimular actitudes. En general, son de manifestación espontánea y muchas veces nos dejan bastante mal parados. Resultan de alto impacto en nuestras relaciones y probablemente son más trascendentes que ningún otro componente. Las actitudes son complicadas de educar y cambiar, pero esto no es imposible si existe la voluntad de hacerlo. En función de estos atributos, las actitudes personales constituyen una variable de especial relevancia estratégicamente hablando.
Vivimos un mundo que, lamentablemente, nos envía algunos mensajes equivocados en relación a las actitudes, y es por ello que quisiera ser muy directo aún a costa de quedar a contramano de la mayoría. Considero que vale la pena que lo piense y juzgue. La sociedad actual hace un aparente culto a la espontaneidad y la transgresión. Observe la cantidad de minutos que se dedican en televisión y cuántos espacios en medio gráficos a difundir a las personas, sean actores, políticos, empresarios, que tienen una inclinación al desborde, porque dicen lo primero que les viene a los labios, porque no miden las consecuencias, porque rompen las reglas. ¿Es suficiente mérito para darles espacio? Nuestros hermanos argentinos ya encontraron hasta un nombre específico para los personajes públicos que suelen utilizar el desborde como impronta personal, los mediáticos. Dicen en los medios de comunicación que son muy efectivos para atraer audiencia. Sin dudas que no lo son en contribuir a una sociedad mejor. Se cambia así el culto a la prudencia por el de la imprudencia. Se sustituye la admiración hacia la educación del carácter por la exaltación al mal carácter. Se pierde el interés por respetar normas y valores porque se cotiza mejor la transgresión. Hasta se puede comprobar este tipo de conducta en algunos hombres de Estado. Nos acostumbramos a contemplar esta realidad como parte de un show moderno que va ganando espacios, un cierto cambio cultural que nos hace reír en forma cómplice de las mismas cosas que rechazamos en nuestras relaciones personales. Lo percibo como un culto aparente porque si bien es buscado como entretenimiento, no lo aceptaríamos en un colaborador ni lo desearíamos para las personas que más queremos. Esta realidad significa una nueva oportunidad en términos estratégicos. Hay que aprovecharla. Observe que más allá del show que cautiva y contagia a mucha gente, a la hora de elegir para sí, se revalorizan las cosas, porque siguen siendo muy importantes la prudencia, la confiabilidad, la templanza, el respeto por las normas y la autoridad. ¿Qué actitudes son las que conmueven realmente a la gente? ¿Cuáles hacen aflorar las mejores reacciones y los mayores esfuerzos? A tener esto en cuenta a la hora de definir estrategias personales, a desarrollar actitudes verdaderamente positivas, educar más nuestro carácter como educamos nuestro intelecto, a no dejar de percibir lo que sirve y descartar aquello que no sirve, por más que esté de moda. Quisiera también hacer referencia a la trascendencia de cuidar más la salud en relación a las actitudes. El cuidado de la salud física también está de moda. Lo está por razones médicas y por causas de hedonismo, muy extendido también en la actualidad. Pero hago un énfasis especial en la importancia del cuidado de la salud en lo referente a las actitudes por las consecuencias que tienen ellas. Decía Vincent Lombardi, entrenador de fútbol americano y varias veces campeón con su equipo: la fatiga nos vuelve cobardes. La traducción del inglés también podría ser nos vuelve débiles, vulnerables. Lombardi, quien desarrolló un verdadero sistema de motivación para sus jugadores, insistía en la importancia de la actitud en los resultados. Sus discípulos dicen que estos principios enseñados y practicados por Lombardi no solo les fueron útiles para el deporte, sino para todos los ámbitos en su vida. Su filosofía se basó en el esfuerzo personal y la disciplina. Ser disciplinado implica renunciar a ciertas cosas en pos de un objetivo. Evitar la fatiga inútil es una medida personal imprescindible para cualquier actividad profesional que pretenda encarar profesionalmente. Cuidar el descanso adecuado, hacer ejercicios aeróbicos y alimentarse correctamente son fundamentales. Estos hábitos tienen que formar parte de sus rutinas como un elemento estratégico, más allá de las ganas que pueda tener cada día. El bienestar físico que genera una rutina saludable se acompaña de mejores actitudes, más positivas, mayor creatividad y dedicación a la tarea. Hay gente de todas las edades que vive crónicamente cansada, producto, entre otras cosas, de dormir pocas horas. Sabe bien que cuando dormimos poco estamos más irritables y hasta los pequeños esfuerzos parecen más difíciles. Se trata entonces de dirigir nuestros hábitos por el camino más inteligente desde el punto de vista estratégico. Los resultados son inmediatos y además le diré que eso formará parte de su posicionamiento, contribuyendo al mismo con atributos muy positivos. Conseguir vencer la pereza
no solamente abre las puertas a una vida más saludable en términos físicos, sino que educa la voluntad para superar las dificultades en general.